Si tienes más de 50 años y estás casado con una ciudadana tailandesa, es posible que te encuentres ante una decisión que yo también tuve que tomar hace unos años. ¿Qué me conviene más? ¿Un visado de jubilación o un visado de matrimonio? Yo podía optar a cualquiera de los dos, así que me tocó compararlos antes de decidir. A primera vista ganaría el de matrimonio. Si nos fijamos únicamente en el dinero exigido, parece que el visado de matrimonio tiene ventaja. Para el visado de jubilación suelen exigirse 800.000 baht depositados en una cuenta bancaria tailandesa o ingresos demostrables de al menos 65.000 baht mensuales. En cambio, para el visado de matrimonio bastan 400.000 baht o ingresos de 40.000 baht mensuales. Viendo estas cifras, uno podría pensar que la decisión es sencilla, pero aquí es donde empiezan las diferencias importantes. El visado de jubilación está pensado para personas mayores de 50 años que deseen residir en Tailandia sin trabajar. En mi experiencia, su principal ventaja es la simplicidad administrativa. Lo que normalmente me piden: pasaporte, fotografías, formularios de inmigración, justificación económica, TM30 o acreditación del domicilio, renovación anual. Una vez reunida esa documentación, el procedimiento suele ser bastante directo. El visado de matrimonio tiene unos requisitos económicos más bajos, pero a cambio exige demostrar que el matrimonio es real y que la pareja convive efectivamente. Lo que suelen pedir: certificado de matrimonio, copia del documento de identidad tailandés de la esposa, libro de vivienda, Tabien Baan, fotografía de la pareja, fotografías dentro de la vivienda, fotografías delante de la vivienda, plano o croquis de localización de la vivienda, justificación económica, formularios de inmigración y documentación complementaria según la oficina de inmigración. Dependiendo de la oficina de inmigración, también pueden realizar comprobaciones adicionales para verificar que el matrimonio es auténtico, que puede conllevar incluso entrevistas con los vecinos. Al final, la diferencia principal entre ambos visados puede resumirse de una forma muy sencilla. Con el visado de jubilación tendrás que demostrar una mayor capacidad económica, pero a cambio el procedimiento suele ser más simple. Con el visado de matrimonio ocurre justo lo contrario. Los requisitos económicos son menores, pero la documentación y las comprobaciones suelen ser bastante más numerosas. Y un detalle que casi nadie comenta: existe además otra diferencia que yo tuve muy en cuenta. El visado de matrimonio depende de que el matrimonio continúe existiendo. Si la situación familiar cambia, es posible que tengas que cambiar posteriormente a otro tipo de visado. No es necesariamente un problema, pero sí es un factor más a considerar. ¿Y cuál elegí yo? En mi caso ya estaba completamente jubilado, no necesitaba permiso de trabajo, disponía de los requisitos económicos necesarios y prefería un procedimiento más sencillo, aunque exigiera inmovilizar o demostrar una cantidad mayor de dinero. Por eso terminé optando por el visado de jubilación. Conclusión: la respuesta correcta dependerá de cada persona. Si el dinero es el factor más importante o si te planteas la posibilidad de trabajar en Tailandia, el visado de matrimonio puede resultar muy atractivo. Si valoras más la simplicidad administrativa y cumples con los requisitos económicos, el visado de jubilación suele ser la opción más utilizada. Yo, en mi caso, elegí el visado de jubilación, pero ahora ya sabes por qué tomé esa decisión. Y si estás pensando en vivir en Tailandia, jubilarte aquí, o simplemente quieres conocer cómo es la vida real en este país, suscríbete al canal, porque seguiré compartiendo mi experiencia, los trámites que voy realizando y toda la información que voy descubriendo por el camino. Nos vemos en el próximo vídeo.